Hola, mi nombre es Martín Giannini, soy el encargado de motos de Hermandad Custom. Hoy le quiero mostrar este proyecto que hicimos acá en el taller. Se trata de un Softail, motor 1340 Evolution. Acá lo que quisimos hacer con este modelo, hacer una reversión de un Softail del año 1949, como si fuera reversionado en los años 90. Por eso tiene el motor de esos años. Cosas que le pusimos, por ejemplo, fueron las tapas Simil Panhead. Esto no es un Panhead, es un 1340, pero con las tapas Simil Panhead, que la verdad quedan muy bonitas. Y después tenemos todo lo que es guardabarro delantero y trasero y el tanque de la época del 49. Obviamente que todas las piezas tuvieron sus reformas, principalmente la delantera. Esto no venía con un guardabarro tan angosto, sino más bien era un guardabarro ancho, mucho más burdo, más alto. No solamente buscamos hacer una moto de los años 90, sino también una moto chula. Por eso tiene un rodado 21 delante. Buscamos también este tipo de manubrio un poquito más alto y por supuesto los escapes largos con cola de pescado. Bueno, la moto la verdad quedó muy linda. A mí personalmente me encanta. Acá, como pueden ver, por ejemplo, esto originalmente tenía acá lo que eran los 3 cambios de la moto y el neutro. Esto quedó hoy por hoy solamente por una cuestión estética, puesto acá. Esta moto se maneja como cualquier moto de los años 90, mientras que originalmente tenías el avance en la mano izquierda, acelerador, embrague en el pie izquierdo y el freno en la mano derecha. La pintura la hizo el señor Maxi, que ya no trabaja más, lamentablemente, con motos. Ahora se dedicó a la parte de hacer cascos de competición. Acá me gustaría mostrarles cómo venía esta moto, lo que era la llave de paso de la nafta. Esto se accionaba de acá, tenía una rosquita y para arriba y para abajo ponías tanto la reserva. Ahí sería con la canilla abierta y ahí la canilla cerrada. Tenemos una suspensión Springer original de Harley. Acá lo que hicimos fue hacer un soporte para el faro, para que no nos quede tan acá arriba y buscarle una onda más canchera. Lo pusimos más abajo. Esto es algo que se suele hacer. Pusimos un faro triangular adelante. Esta moto tiene un funcionamiento completamente ergonómico. Funciona todo. Tenés el encendido acá en la mano como una moto original. Tenés los giros. Anda hermoso. Es una moto que quedó muy linda. Por supuesto son motos bajitas, son motos para pasear y para disfrutar. Lo que te decía, en este modelo lo que hicimos fue intentar mantener el estilo del modelo original del año 49 con un asiento como en aquella época, pero con la característica primero para que quede más linda, pegada al cuadro, con estos resortes que funcionan y trabajan bastante bien, pero con el cuadro Softail. Este cuadro tiene sus 2 amortiguadores que están por acá abajo y cumplen la función de darle confort al andar, de hacer que la moto ande mejor también. Por otro lado, bueno, esta moto cuenta con un caliper trasero de la marca Performance Machines, cromado, que calzó perfecto, y adelante mantuvimos el caliper original que viene con suspensión Springer como esto venía junto con la horquilla. La bocina se encuentra por acá abajo para que se vea lo menos posible, y en el lugar donde originalmente va la bocina, que es acá, en realidad lo que está haciendo este cover de bocina es tapar lo que sería la bobina. En los modelos Softail de estos años la bobina viene acá pegado al cilindro trasero y viene con los cables a cada uno de los respectivos cilindros. Acá nos la escondimos acá atrás y sale como 2 cablecitos bien cortitos que quedan bastante prolijos y es un detalle de la moto. Ahí prendimos lo que es la baliza, para que vean, tiene unos giritos ahí, son muy modernos evidentemente para el estilo, pero bueno, la idea era que a la moto le funcione todo.